Dulce Señor, y una vez más tú estás presente con tu amor. Se va el temor y es allí en tu presencia donde encuentro la razón para seguir y vivir. Alza tu voz, dile una vez más: aquí estoy. Aquí estoy, dulce Señor, y una vez más tú estás presente con tu amor. Se va el temor y es allí en tu presencia donde encuentro la razón para seguir y vivir. Santo Espíritu, ven, hasta tu voz, díselo, y lléname hoy con tu amor. Santo Espíritu, ven, lléname hoy, díselo, y lléname hoy con tu poder. Santo Espíritu, ven, lléname y lléname hoy con tu amor. Santo Espíritu, ven y lléname hoy con tu poder. Santo Espíritu, ven, dile, y lléname. Santo Espíritu, ven y lléname hoy con tu poder. Santo Espíritu, ven y lléname hoy con tu amor. Santo Espíritu, ven sobre mí. Comienza a adorar a Dios. Pedile al Espíritu Santo que llene tu vida ahora. Y ramabacaya, alanda, lavadara y shoy, alanda, lavacaya. Ahora, Espíritu Santo, desciende, desciende, desciende. Desciende sobre nuestras vidas ahora. Sabaisha, lavacaya, canda. Lavadar, rabaya, lía, lavadara y shoy, alanda, lavacaya. Bautiza ahora, renueva ahora. Inúndanos con tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama tu presencia en medio nuestro. Isha vaya lava. Rama vaya aquí, alaba calla canda. Gloria, 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 gloria. Rama dana maraya, shira la maraya. Oh, Santo. Si va la vaya, shira la bacaya canta, la bacaya aquí, la bacaya canta. Corría la badara, baraya, shira la bacaya canta, la bacaya. Aleluya. Vaya lava.
Santo, santo, santo. Santo Espíritu, ven sobre mí. Solta tus lenguas ahora, adóralo. La Biblia dice que cuando hablamos en lenguas, el Espíritu intercede por nosotros. Inclusive nos edifica. Deja que Él vaya edificando tu alma, deja que Él vaya llenando tu ser. Señor, ahora, en tanto llenas nuestras vidas y nos transformas ahora, Señor, en el nombre de Jesús, quita todo lo que pueda estar dañando nuestro ser y trae gloria sobre nuestras vidas. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. María, la María, la Badara y Acanda, la Bacaya, Kia. Santo, 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 santo Señor, santo Jesús. Aleluya. Bautiza, transforma. Llénanos con tu gloria. Llénanos, llénanos. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Marabarrabadara yashira la baraya kanda. Sanda la badara yashira la batalla. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Sigue ministrándonos, Señor, en el resto de la reunión. Sabaisha, la badara y acanda la batalla. Sabadarra vaya shira la batalla. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Sigue ministrándonos, Señor, sigue ministrándonos. Sigue sanando, sigue obrando en el resto de la reunión tu gloria en medio nuestro. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor los bendiga mucho. Tomen su asiento si lo tienen. Y los que no, gócense. Van a tener una reunión como yo, parados. Quiero ministrarles algo antes de la palabra profética, que la vamos a ver más adelante, que me impactó mucho en el día de hoy. Me desperté con un texto de la palabra que cuando fui a leer la Escritura, encontré un golpe muy fuerte en cuanto a lo que la primer palabra decía. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Hebreos es un libro que a la verdad no sabemos quién lo escribió, pero sí sabemos por su contenido cuál era la situación que enfrentaban los creyentes hebreos, es decir, quienes habían recibido a Jesucristo pero eran nacidos dentro de Israel. Y contiene una cantidad de menciones muy espectaculares que muestran la grandeza de Jesús. Y si tuviéramos que buscar una palabra que fuera una palabra clave para entender, una llave,
sería mejor. Tenemos un mejor sumo sacerdote, tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor. Está presentando el Evangelio y por allá, en el capítulo 10, va a ser muy fuerte. Porque les dicen, si ustedes se van para atrás, si ustedes retroceden, entonces no pueden volver. Pero con el amor pastoral les da un mensaje de aliento y les dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para salvación del alma. Y después de eso cae en la fe. El capítulo de la fe, donde para usted y para mí es un capítulo, pero para los hebreos que recibieron una carta, era parte de la carta. Y entonces, después de ese pensamiento, donde está diciendo el autor, miren que esta situación que está generada, donde algunos, por la persecución que se desata sobre el cristianismo, piensan en volverse al judaísmo, pensando que de alguna manera pueden zafar de la situación que nos toca vivir, no es así. Entonces dice, yo les voy a mostrar cuál es el camino, la fe es el camino, y en la fe muestra dos grupos, y esto va muy en sintonía con nuestra teología de Bordes, porque te muestra a los que recibieron a los muertos en resurrección, y de la misma manera te dice a los que fueron aserrados por no negar el nombre de Jesucristo. Y te presenta a los dos como modelos de la fe. Va a decir de ellos, el mundo no era digno, pero te presenta los dos casos. Y en el capítulo 12 va a llegar a decir en un momento, versículo 4, después de lo que vamos a leer, va a llegar a decir, porque ustedes todavía no combatieron hasta la sangre. Y entonces yo quiero abrirles este panorama, leer este pasaje, después entrar a ver por un momento en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, cómo fue ese momento de la contradicción, para después basarnos en la palabra que recibimos sobre nuestro país y la palabra que recibimos para el año. Prepárese. Pero tiene mucho que ver con lo que ministramos el domingo pasado, hablando acerca de ese momento de tensión donde viene como un aluvión de problemas, situaciones difíciles en las cuales uno dice, ¿qué hago ahora? Y Dios te dice, tenés que resistir. Yo me vine preparado con la remera una vez más para hacerle recordar que tiene que resistir. Llegar al punto de decir, la resistencia es la clave de la fe. El no desesperarse significa tener confianza en Dios. Recién hablábamos con Piro acerca de esto y de los momentos que a nosotros en el ministerio nos tocó enfrentar, donde las cosas no fueron ni salieron como nosotros esperábamos. Y hubo que esperar, y hubo que aguardar, y tuvo que pasar el tiempo, y después aparecieron oportunidades y situaciones mucho mejores de las que nosotros habíamos planificado o lo que nosotros veíamos. Y uno dice, pero ¿qué es lo que sucede? Es que la fe es resistencia, y la resistencia tiene que ver con ese esperar en Dios hasta que se cumple lo que Dios ha dicho. Dice Hebreos capítulo número 12, versículo número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar.
La contradicción de pecadores. El que es profeta, el que lleva una palabra profética, el pueblo que porta una palabra profética, va a encontrar siempre ese golpe, esa lucha con aquellos que son contradictorios. Y es muy sabio entender que muchas veces aquellos que son contradictorios, que son contrarios, van a tener un cambio en el futuro. Para decirlo de otra manera, que ser pioneros tiene un costo. Y que el costo es que muchas veces no sos comprendido, muchas veces no se entiende lo que estás diciendo, porque hay factores, ya sea espirituales o naturales, que impiden ver aquello que estás diciendo. Y lo estás diciendo no porque lo sabés, sino porque Dios te lo mostró. Alguna vez alguien me pidió que definiera qué es un profeta. Y yo dije, mire, es alguien que mira las mismas que miran todos, pero lo entiende de una manera diferente. ¿Por qué? Porque lo va a entender de acuerdo a la revelación que Dios le dio. Y entonces él mira, ella mira, y no ven lo que los ojos naturales le transmiten. Esto en el campo de la fe interviene de una manera muy fuerte. Porque muchas veces cuando vas en fe, creyendo en lo que Dios te ha dicho, te encontrás con problemas, con situaciones que son contrarias a lo que la palabra te promete, a lo que Dios te dice, a lo que Dios te habló. Y entonces cuando esa contradicción se da, uno tiene que sacar fuerzas de la fe, como dice el mismo libro de Hebreos, sosteniéndose como viendo al invisible. Y en este proceso uno encuentra una contradicción. Y cuando se da esa contradicción, sobre todo con el pueblo, esto provoca dentro del alma dolor, y un dolor grande. Porque uno quisiera que el pueblo entendiera, que el pueblo supiera, que el pueblo se diera cuenta que es aquello que lo va a bendecir, que va a traer sobre su vida bendición. Pero el pueblo está en esa contradicción. Vuelvo a decir, algunas veces porque tiene una presión espiritual y otras veces porque ve en el campo natural. Hoy en día, inclusive, porque los medios de comunicación, las redes sociales, bombardean a la gente de tal manera que lo que no se menciona es como si no existiera. Y lo que se menciona se le da la forma que se le da la gana. Y de acuerdo al envase que te venden o que te fuerzan a entrar, va a ser tu realidad. Y eso es algo que es muy fuerte. Entonces, mirarlo a Jesús, porque lo que nos dice Hebreos es, consideren a Jesús. Y nosotros, voy a decir algo que no sé si le va a gustar, pero es la verdad. Nosotros tenemos un manejo de la cruz, tenemos un manejo del concepto de la cruz, tenemos un manejo de la historia de la cruz, que por ser tan familiar, que por ser tan intenso el tratamiento, muchas veces no nos detenemos a pensar qué fue lo que pasó en la cruz. Inclusive como nosotros sabemos cuál fue el resultado de la cruz, qué fue lo que sucedió en la cruz. Y hablo en términos espirituales, cuál fue la batalla espiritual que se dio allí. Y también sabemos cuál fue el resultado de la cruz, cómo terminó venciendo el Señor. Nosotros es como que la cruz no la consideramos como quizás la tenemos que considerar. Y en Hebreos lo que está diciendo es esto, porque el texto que sigue, el versículo 4, dice, ustedes todavía no resistieron hasta la sangre. Y Jesús sí resistió hasta la sangre. Dice Marcos, capítulo 15, versículo 15 en adelante. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. Yo voy parando, haciendo algunas paradas.
¿por qué azotarle? Si ya lo había condenado a la cruz, si después lo entregó para ser crucificado, ¿qué sentido tenía azotarlo? 40 latigazos que se multiplicaban por 3, en un látigo que estaba dividido en su punta y que le sabían poner huesos en la punta para que arrancara piel y carne. ¿Para qué? ¿Para qué tal salvajismo? Entonces los soldados le llevaron adentro al atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. O sea, llamaron a todos los soldados. Y le vistieron de púrpura, que era el manto que usaban los reyes. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: «Salve, rey de los judíos». La burla no sin sufrimiento, porque le clavaron una corona de espinas en la cabeza. Y uno dice: considerad a Jesús. Mire lo que Jesús estaba pasando. Porque todos tenemos la imagen y decimos: sí, Jesucristo es el Rey de Reyes, Jesucristo es el Cordero Inmolado, Jesucristo es el Todopoderoso, Jesucristo. Todos tenemos la imagen de aquel varón vestido de lino fino resplandeciente, con el cordón de oro de Ufaz como cinto y que brillaba como bronce bruñido. Tanto la profecía de Juan como la profecía de Daniel. Lo vemos a Jesús así, en victoria, en gloria, pero acá lo estamos viendo en una situación donde no solamente se quedó solo, no solamente donde estaba sufriendo una injusticia brutal, sino que además de todo eso, había una hazaña en el castigo. Un castigo totalmente injusto, pero había una hazaña en el castigo que era terrible. Y aunque nosotros estamos bajo su sangre y después de la cruz, tenemos que entender que nos enfrentamos a situaciones donde vemos que los malos tienen poder, que los malos tienen autoridad, que los malos llevan adelante todo lo que piensan, y en medio de eso uno dice: pero esto está mal, esto tendría que cambiar, esto tendría que ser diferente, esto no es bueno. Y en ese momento podés llegar a flaquear en la fe. Y cuando Hebreos te dice: considera a Jesús, uno lo mira a Jesús que está en silencio, uno lo mira a Jesús que no habla, un Jesús que no se queja, que no habla, que no insulta, que no amenaza, que no ataca. Imagínese que Él hubiese clamado en ese momento y los ejércitos del cielo se hubiesen hecho presentes. ¿Dónde quedaban estos briosos señores romanos? Ellos se sentían todopoderosos porque eran los representantes del imperio. El imperio los avalaba, el imperio los sostenía, el imperio les daba poder, el imperio les estaba dando resguardo, el imperio le daba impunidad para hacer las barbaridades que estaban haciendo. No era el primer lugar de la tierra donde lo hacían. Y lo terrible es que los que gritaron: crucifícale, crucifícale, eran los que habían recibido de Jesús milagros y maravillas. Ellos, sus parientes, sus amigos, en la cantidad de enfermos que sanó, en los que alimentó con la multiplicación de panes y peces, por lo menos en 2 ocasiones mencionadas en la Biblia. Los que fueron liberados de demonios. Todo lo que vieron que sucedía, como dice la Biblia allá por el versículo 37 del primer capítulo de Marcos, Jesús hacía bienes a todos. Todos los que recibieron esos bienes fueron los que gritaron: crucifícale.
Y es imposible entenderlo. Se nos hace muy difícil entenderlo. Se nos hace muy difícil comprender. Y entonces cuando a usted se le hace difícil, a mí se me hace difícil, automáticamente tenemos que pensar, ¿es lógico lo que nosotros vivimos aquí en la tierra? ¿Es lógico lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Y la respuesta es no. Y la palabra es considerarlo entonces a Jesús. Y yo lo veo a Jesús, que Él está en medio de una situación terrible. Dice el versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Miren, los briosos soldados romanos, esta gente tan poderosa, no se animaba a tocar la corona de espinas para no lastimarse. Y entonces le golpeaban con una caña para no lastimarse ellos. Yo no puedo sentir ni cariño ni respeto por esta gente, pero conozco hoy algunos que son exactamente iguales. Y también conozco a los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que precisamente llevaron a Jesús delante de los romanos. Esos religiosos que esperaron el momento porque estuvieron 3 años mordiéndose las muelas, masticando veneno, porque lo veían a Jesús crecer y que iba en contra de todos sus negocios y de todo lo que ellos hacían. Y entonces en medio de eso aprovecharon una circunstancia donde vieron que el pueblo no les gustó, que Jesús dijera, mi reino no es de este mundo, y avanzaron de una manera terrible para llevarlo a la cruz del Calvario. Aquellos religiosos que se unen al poder político imperante, gobernante, para hacer sus planes. Gente que habla en nombre de Dios, pero crucifican al Hijo de Dios. Y esto también pasa hoy en día. Y uno dice, bueno, pero pastor, nos vino a desanimar hoy. No, al contrario, los vine a animar. Fíjese, porque todavía nos queda más. Dice el versículo 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 hombres, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Interesante. 2 actitudes. Una, la del hombre que tuvo el privilegio de ser el primero que tuvo sobre su vida la sangre de Jesús. Simón de Cirene. Cargó la cruz.
La empatía de cargar la cruz con Jesús, de ir con Jesús, de amar a Jesús, de avanzar, de decir, yo no me corro, aquí estoy. Es cierto, a él le forzaron, pero fíjese que dice ahí Marcos, este era el padre de Rufo y de Alejandro. Y si usted va al 16 de Romanos, va a encontrar que Pablo habla y le manda saludos a Alejandro y le dice que era el escogido, uno de sus hijos llamado por Dios para servirle. Y dice, y su madre, la madre de Alejandro, y mía, diciendo Pablo, su mamá, la esposa de José de Simón de Cirene, es mi mamá, decía Pablo. Fíjese lo tremendo de esta familia y de la transformación que se produjo en esta familia a partir de un hecho, de llevar la cruz de Jesús. Siempre me impacta cuando leo esto porque pienso cómo fue la mirada entre Jesús y este hombre. Cómo fue ese momento de encuentro donde le pasó la cruz y junto con la cruz le pasó su sangre que estaba impregnada en la cruz y en la unción del nardo, el aceite de nardo que lo llevaba puesto ya varios días. La unción de María de Betania. 2 personas nada más tuvieron ese olor en la piel. María de Betania, que cuando terminó la unción, donde el aceite corrió por todo el cuerpo de Jesús, se tiró a los pies del Señor y enjugó con sus cabellos el restante del aceite del perfume de nardo. Y el otro fue este Simón de Cirene, que viene de África y que trajo ahí, era un campesino, venía de trabajar en el campo, trajo ahí todo su amor para ayudarlo a Jesús en un momento que estaba tan débil que no podía cargar su propia cruz. Qué fuerte. Claro, contrasta mucho esto con los religiosos. Sálvate a ti mismo, con la gente misma que repetía como loro lo que los religiosos decían. Salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. ¿No eras tú el que ibas a destruir el templo y en 3 días lo ibas a edificar? Bueno, vamos, hace algo, bájate de la cruz. Como si Jesús se hubiese subido por propia cuenta a la cruz. Como si Jesús hubiese deseado él ocupar ese lugar. Los hipócritas de ayer y de hoy, que echan culpas sobre la víctima, que le dicen al que sufre que por alguna causa debe sufrir. Si sos pobre es porque no quisiste trabajar. Si sos pobre es porque sos un vago. Los otros días escuché y tuve que hablar con alguien en los mejores términos que pude. Porque decía, te das cuenta, pasás y los ves al mediodía durmiendo. Y estaba hablando de la gente en situación de calle. Le tuve que explicar y le dije, mirá, ¿sabés por qué duermen de día? Porque no los atacan. De noche tienen que andar caminando, despiertos, para que no les roben, para que no les peguen. Porque no solamente les roban otros que están en la misma situación de ellos, sino que les roban otros forajidos que aprovechan, porque muchos salen a la calle con sus pertenencias, las pocas que les quedan, y estos ruines quieren hacerse de eso. Y cuando zafan de eso, de ladrones que vienen a aprovecharse de su desgracia, por eso muchos no quieren ir a paradores, porque pierden todo, porque no les dejan llevar nada. Cuando no es así, viene la policía y le saca los colchones, le saca los cartones. Ayer Erika nos envió un video de un hombre agradeciendo por la bolsa de dormir que
el laboratorio de I+D, de Roca en Vida, el Centro Cristiano Nueva Vida y los chicos, los adolescentes estuvieron trabajando y muchos dieron sus ofrendas para poder realizar esas bolsas de una manera muy económica, pero muy eficaz, algo que se lo pueden llevar. Y no es lo que nosotros deseamos. El año pasado, por milagro, solo por milagro, sacamos 100 familias de la calle, los hermanos de Sopa de Letras, que trabajan no solamente llevando el alimento, están presentes en los trámites, están presentes cuando tienen que llevar a la gente a los hospitales, porque en los hospitales les dan unos turnos terribles y los hermanos nuestros van y le hacen la cola para que puedan llegar a tener una atención médica que necesitan. Hablar de la tarea que hacen los hermanos de Sopa de Letras es impresionante. Pero nosotros somos testigos de las cosas que suceden. Y entonces uno mira todo eso y dice, pero pastor, eso no tiene nada que ver con nosotros. Hábleme de Cristo, déjese de hablar de esto. No faltará aquel que venga a decir, pero eso es política. Y me da gracia porque los que decían que esto es hablar de política, ahora se presentan en las listas para ser diputados y ponen ahí y ungen y llevan adelante de la plataforma a diputaditos o futuras diputaditas y les ponen las manos y dicen que Dios les habló y que qué sé yo cuántas cosas, mientras que lo que yo leo del Evangelio dice, es Mateo 25, que cuando Jesús venga a juzgar, va a preguntar, ¿qué hiciste con el que estaba con hambre? ¿Qué hiciste con el que estaba con sed? ¿Qué hiciste? Decime qué hiciste con aquel que tenía frío. Decime qué hiciste con el que estaba preso. Decime qué hiciste con el que estaba enfermo. Y Jesús va a decir, porque yo estaba así. Y le van a preguntar, ¿pero cuándo te vimos de esa manera? No me vieron a mí, pero por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis pequeñitos, a mí no me lo hicieron. Y por cuanto lo hicieron a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Y esto descubre un panorama que es tremendo. ¿Usted quiere andar con Cristo? Ese amén da pena. Mire, le voy a decir algo. Si usted quiere la meritocracia, váyase de la iglesia. Busque otra iglesia. Hay muchas iglesias que le van a predicar de la meritocracia. Usted y yo somos salvos por los méritos de la sangre de Cristo. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Y cuando el Evangelio a mí me habla no de tomar autoridad. Y si Dios nos manda a alguno de los nuestros y los pone en un lugar así, habrá que orar porque le va a tocar enfrentarse con momentos muy difíciles. Pero sinceramente a todos nosotros nos habla y nos dice, si Jesús estuviera acá en estos días, estaría con cada persona que está en situación de calle, estaría con cada persona que está sufriendo, estaría visitando esos hogares que no tienen para comer, que todavía tienen su lugar, que tienen su casa, y a los cuales los hermanos de Sopa de Letras con el Ministerio de la Piedad llegan con bolsones de comida para poder abastecer porque ya están en la indigencia, y nosotros estamos respondiendo de esa manera. Y ella dice, pero a ustedes les sobra. No, nos falta, pero hacemos lo que Jesús nos enseñó, porque si algo queremos y queremos de todo corazón es ser sus discípulos y hacer lo que Él hacía, y cuando hacemos lo que Él hace, recibimos lo que Él promete. ¿Y qué es lo que promete? Bueno, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, entre el mediodía y las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez sintió que Dios lo había desamparado? ¿Lo sintió?
Yo sé que sí. En el caso de Jesús, sí, lo desamparó. El Padre y el Espíritu Santo no conviven con el pecado. Y cuando Jesús cargó nuestros pecados, en ese momento se rompió por un instante la Trinidad y quedó solo. Por eso Jesús es Jesús, porque nadie hizo eso por nosotros. Él podría haberse bajado de la cruz. Sin embargo, soportó. Podía haber soportado en un cuarto, sin el más mínimo sufrimiento, pero la contradicción de pecadores lo llevó a un sufrimiento brutal. Y como dice allí en Hebreos, por el gozo puesto delante de él, y uno dice, ¿y cuál es ese gozo? Tu cara, mi cara. Nosotros somos su gozo. Aleluya. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. No sé si usted entiende lo mismo que yo entendí. Pero en todas estas palabras de religiosos, de pueblo, de romanos, sean dichas en sorna, sean dichas con una hipocresía total, o sean dichas desde el experimento como este muchacho, como esta persona que salió corriendo y a decir, vamos a ver si baja Elías. Hay una expectativa. Y esa expectativa estaba dado en que Jesús tenía que salir de la cruz, tenía que bajar de la cruz, tenía que solucionar esa situación. Y precisamente no lo va a hacer. Y esto tiene mucho que ver con nuestra vida, porque hay momentos en que tenemos las expectativas puestas en algún tema y no ocurre lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Y es ahí donde se demuestra la fe, cuando uno dice, yo le creo a Dios por sobre todas las cosas. Lo que ven mis ojos, lo que oyen mis oídos y lo que palpa mis manos, no me van a cambiar. Yo le sigo creyendo a Dios. Qué tremendo. Entonces, el versículo 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En esa gran voz lo que dijo fue, consumado es. Y para mí, es el momento en que Jesús venció en la cruz del Calvario. Para mí es el momento en el cual el diablo se retiró, porque dice en otro de los evangelios, viendo que todo había sido consumado, gritó, consumado es. ¿Qué vio? Y lo que vio fue que el enemigo se levantó, todas las huestes espirituales, que Pablo va a decir que se dieron cita en ese momento de la crucifixión en el Gólgota. Por eso se dio esa concentración de tinieblas tan grande que hizo que al mediodía se oscureciera el cielo como si fuera de noche. Algo terrible. Y en medio de eso aparece una voz inesperada de Jesús. Consumado es. La tarea que vine a cumplir, esa que profeticé y les dije, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora, y que les hablé diciendo que iba a ir a la cruz del Calvario, ahora se cumplió. Aleluya. ¿Y qué veía la gente? Porque usted dice, amén, aleluya. Y uno piensa en los ángeles en el cielo. Y ya está pensando en la resurrección. Y ya está pensando en todo. Pero ¿qué veía la gente? Veía una cruz. Y a Jesús desnudo. Colgando de ella. Inerte, muerto. Es más, murió en forma veloz.
Porque cuando le fueron a quebrar las piernas, que era algo que hacían para acelerar la muerte, porque para poder respirar en la posición en que estás en la cruz, tenés que levantarte para inspirar. Y cuando te dejás caer, exhalás el aire. En ese momento, cuando le fueron a romper las piernas, ya estaba muerto. No hubo necesidad de romperle las piernas. Eso es lo que veían. Era la imagen del fracaso. Era la imagen del dolor. A mí me impacta mucho, me sigue impactando la lectura que hizo Søren Kierkegaard de Apocalipsis 5. Cuando Juan, en medio de la espectacular visión que tenía, donde él estaba viendo los 24 tronos y veía a todos los que estaban allí, a los ancianos, veía al Padre, veía toda la gloria, los ángeles que cantaban, todo. Alguien vino y puso un librito, ni siquiera un libro, un librito, y dijo: nadie puede abrir este librito. Y Juan se puso tan mal que estalló en un llanto que era terrible, lloró de una manera impresionante. Y entonces uno de los 24 les dice: tranquilo, el león de la tribu de Judá puede, el Hijo puede, el único que pasó por la cruz, el único que se entregó, el único que luchó, el único. Y entonces todos se alborotaron y dijeron: traigan al león de la tribu de Judá. Y fueron a buscar al león de la tribu de Judá. Y cuando vienen, traen a un cordero inmolado. Fueron a buscar al león, al rey de la selva, aquel que se para en una roca alta y con su grito, con su gruñido, hace que se paralicen todos los demás animales. Fueron a buscar a alguien tan poderoso. Y lo que encontraron, o lo que trajeron, fue un cordero con el cogote cortado y desangrado. Un cordero inmolado. La imagen de la debilidad más grande que nosotros podemos ver. Y eso es el mensaje más potente que nosotros podemos encontrar. Fueron a buscar a un león y trajeron un cordero. Ese es tu Señor. Ese es mi Señor. Pero es el único que tiene poder de abrir el librito. Y ante Él se doblan los cielos y la tierra. Aleluya. Todos tendrán que confesar su nombre. Y uno dice: pero entonces es un león potente. No, es un cordero inmolado. Aleluya. Ojalá podamos tener entendimiento de esto y decir: nosotros somos los del cordero inmolado, que parecemos debiluchos, pero prepárate, porque tenemos sobre nuestras vidas la sangre del cordero, que nos limpia de todo pecado, que nos da vida nueva, que nos llena de gloria, que nos transforma, que nos da vida y vida en abundancia, que rompe toda cadena, que no deja ninguna cosa sin transformar. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y entonces, versículo 38, cuando esto ocurrió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba enfrente de él, que debe haber sido uno de las cañitas y uno de los que decía tantas estupideces, se llenó de preguntas el hombre. Y pegó un alarido para decir algo muy fuerte. Viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También algunas de las mujeres, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor,
y de José y Salomé, quien cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, estaban allí también. Y uno dice, qué fuerte, ¿no? Porque acá aparecen discípulos que no los tenemos en la Biblia. No son de los discípulos que nosotros contamos permanentemente y de los cuales hablamos permanentemente. Es tremendo. Cuando abrimos el panorama y empezamos a ver cuál es el evangelio que nosotros llevamos adelante, cuál es la postura que nosotros estamos desarrollando. Tengo a Blas y a Moni acá en la primera fila. Me hablaba Blas de Necochea y de Sopa de Letras en Necochea y del impacto que produjo el amor, porque en días de lluvia torrenciales, donde había agua por todas partes, allí ellos estuvieron dando y cocinando con la gente. No pudieron cocinar en la plaza, tuvieron que ir a una casa, estuvieron cocinando y repartiendo. Otras organizaciones sociales se llevaron una sorpresa cuando los vieron a ellos. Ya dijeron, queremos trabajar con ustedes, y ahora ya están organizando con otros que se empiezan a agrupar y empiezan a ver que el evangelio de Jesús es otra cosa. Que no es un problema cromático, no es un problema de colores, que si es verde, que si es celeste, y moralinas que dicen por ahí. No, nosotros nos ocupamos de lo que el evangelio dice. Le damos de comer al que no tiene. ¿Pero a vos te sobra? No nos sobra. Pero es el amor y la solidaridad. Cuando Eri me mandó, o nos mandó a los pastores, a los copastores, ese video de ese hombre, maravilloso. Un hombre que en un momento se quiebra y se recompone y agradece por esa bolsa de dormir, porque ya no pasa frío. Automáticamente me vino algo a la cabeza, se lo mandé a algunos amigos y alguien me contestó y yo respondí, y lo que respondí me impactó. Porque lo que dije fue algo que se va a transformar seguramente en una nota. Abrázame. Mientras tanto, todos queremos la justicia. No queremos que esa situación continúe. Lo dije aquí hace muy poco tiempo. Nosotros deseamos que el Ministerio de Sopa de Letras no tenga más trabajo aquí. Cuando se acabe el trabajo aquí, no nos cabe duda, va a haber otros lugares del mundo donde tendremos que acudir. Porque necesidad va a haber siempre. Hoy hay 18 ciudades donde el Ministerio de Sopa de Letras está haciendo su tarea. Más de 1.500 personas está sosteniendo todos los santos días. Discúlpeme que yo me pongo duro, pero es lo que siento. En estos días, politiquerías baratas de personas que suenan muy famosas y que reciben premios a cada rato, van y dicen, no, nosotros en otoño y en invierno estamos en Plaza de Mayo. Y yo pregunté, adentro mío, ¿no? Digo, pero es que en primavera y en verano la gente no come. Es lo elemental que uno le surge la pregunta, pero ¿cómo es esto? ¿Es que la gente no come en primavera y en verano? Sí come. Y la Sopa de Letras sigue estando en la calle. Mientras que otros solamente están cuando las cámaras de televisión se prenden. Y ellos no hacen nada, pero reciben mucho. Y es interesante eso. Entonces uno dice, pero vamos a manifestar, vamos a hacer algo. Y la Biblia te dice, hey, considera a Jesús. Tal contradicción de pecadores. Y entonces uno dice, ¿me voy a pelear con Juan Carrito? No. Es mucho más importante gastar el esfuerzo en las personas que tienen necesidad. Y entonces, que el Señor desde el cielo diga, esa es mi hija, ese es mi hijo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en la cruz yo no hablé contra él, contra los que me crucé. No le respondí a estos que me pegaban con la caña.
no hice nada de eso. ¿Qué hice? Cumplí mi misión. Y cuando terminó la historia, los cielos se abrieron. Entonces el velo del templo se partió a la mitad, de arriba abajo. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y vive para siempre. Aleluya. 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 Se rompen las cadenas de sobre tus vidas. Nuestras vidas son libres. Fuimos creados para recibir su bendición. En la cruz del Calvario nos dio eterna salvación. Y nosotras y nosotros ahora tenemos vida y vida en aleluya. Y esa vida plena que Dios quiere darte permanentemente te lleva a entender que lo que vos ves no es lo que va a suceder. Jesús, lo que se veía de él era un cuerpo inerte en una cruz, una imagen de derrota, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. ¡Aleluya! Y no fue al palacio del emperador romano, que bien lo podría haber hecho, ni tampoco se apareció en el templo de Jerusalén. Se fue a Galilea, después lo vamos a ver en la palabra profética para este trimestre. Se fue a Galilea, donde les hizo un asadito a los discípulos allí en la playa. Ese es tu Jesús, ese es mi Jesús. Él quiere estar con los suyos. Los que hoy se creen, los que hoy piensan que son poderosos, no son nada. Nada. Y aquellos que el mundo menosprecia son todo para Dios, porque son sus hijas y sus hijos. Y Dios se va a encargar de obrar con su gloria y su poder. Aleluya. Aleluya. En referencia a esto, el 15 de mayo, Dios nos daba una palabra que, vuelvo a insistir, me impacta la reacción de algunos leguleyos evangélicos, evangelicales. Me impactan algunos, porque se manifiestan. Solamente pusimos para anunciar que íbamos a dar esa palabra, el futuro de Argentina, nuestro futuro. En las redes sociales se pusieron... les agarró el ataque de caspa. Se pusieron loquísimos. Pero una persona, que yo ni recuerdo el nombre, pero me causó muchísima gracia lo que puso. Porque me dijo, vos sos caca. Un renglón entero de letras K. Y abajo, como el insulto mayor, ¿no? Dijo, rockero. El peor insulto era ser rockero. Gloria a Dios que no va a venir a mi barrio, porque en nuestro barrio se va a cantar el rock. ¿Sabe qué? Mire, les voy a enseñar algo. Escuche, ustedes vieron que hacen este gesto muchas veces. Yo sé que ahora sacan una foto de esto así. Sacá la foto. ¿Está? Escuche. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué significa esto? Amor. Es el lenguaje de señas de las personas sordomudas. Amor. Esto significa amor. Yo he escuchado decir de esto las cosas más alocadas que usted puede pensar. Esto significa amor. Una vez salí con la mano así. Lo que no dijeron. Imagínense si algunas veces cuando quiero armar alguna rosca pongo una Biblia subrayada y se manifiestan porque subrayamos las Biblias. Ay, Dios mío, qué poco entienden del Evangelio. Qué poco entienden del Evangelio. Era más difícil subrayar las tablas de la ley de Moisés porque eran de piedra.
Tenías que agarrar un cincel, pero las que no estas, que son de papel, se pueden subrayar fácil. Hay algunos que no la subrayan, pero tampoco la abren. Y entonces están peor todavía. Y entonces cuando uno mira todo esto y dice, ¿de qué estamos hablando? Mire, la palabra que Dios nos dio ese 15 de mayo decían en Jeremías y Sofonías, dos que anduvieron a la par, juntos a la par, para que le dé bronca lo de rockero. Dice Jeremías y dice Sofonías, pero Jeremías 23, 7 y 8 dice, y el Señor afirma, vendrán días en que ya no jurarán diciendo, vive el Señor que los sacó a los israelitas de Egipto, sino que jurarán diciendo, vive el Señor que sacó a los descendientes de Israel del país del norte y de todos los demás países por donde los había dispersado, y vivirán en su propia tierra. ¿Cuántos creen que la liberación que viene va a ser mayor? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Les decía, esa nota que se está gestando, es el abrazo de amor, esa bolsa de dormir, es el abrazo de amor que todas las noches le damos a esa gente. Todos los días le estamos dando a esa gente, esperando la justicia que estamos clamando para que llegue. Porque el dinero que no recibe esa persona, alguien se lo está llevando. Y como se lo está llevando en forma legal, porque hicieron leyes con decretos que son abusivos, que son pecado, y además de pecado son ilegales, inconstitucionales, y todavía siguen vigentes, a los legalistas no les cae mal, porque la ley dice que eso está bien, pero esa ley de los hombres que dice que está bien, está mal. Y es el momento de decir, lo que están amparando es precisamente del diablo, porque destruye a la gente, porque daña a la gente. Y si daña a la gente, se opone a lo que Dios dice. Dígame un amén a eso. Porque si usted no concuerda con eso, entonces no concuerda con lo que el Evangelio dice. Y es fuerte. Y lo que Dios está diciendo es, viene la liberación. Cree que viene la liberación. Traigo la liberación sobre tu vida. Rompo las cadenas. Y va a ser tan grande la liberación que te vas a olvidar de las anteriores. Porque esta va a ser más grande todavía. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que esa liberación se dé? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esa liberación se dé? Muchos dicen, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Sofonías dice, y para que entienda, Sofonías va a soltar su profecía en los tiempos de Josías. Josías fue un rey excelente que asumió siendo un niño. Y cuando muchos dicen, ¿por qué asumió siendo un niño? Porque no estaba contaminado con lo anterior. Y entonces descubrieron un manuscrito del libro de Deuteronomio. Y él decidió hacer una reforma en Israel para volver sobre aquello que se había abandonado. Ni la Pascua celebraban. Y entonces volvieron a hacer todo como antes. ¿Y qué se compara con nosotros, pastor? Isaías 16, 3, 4 y 5. La palabra de Dios allí dice, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregue a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra y se dispondrá al trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Aleluya. La palabra
dada por primera vez el 23 de diciembre del año 2002 en Plaza de Mayo, en la última reunión de lo que fue el Consejo Cristiano Evangélico, que unía a todas las federaciones, a las 3 federaciones evangélicas. Llegó a oídos de quienes luego fueron gobierno, y por obedecer esa palabra, Argentina tuvo lo que los economistas llamaron viento de cola, y a los cuales les dije siempre lo mismo: si hay viento de cola, alguien sopla. Y yo sé cómo se llama el que sopla. Manténgase fieles, porque si no deja de soplar. Y ni le digo si usted dobla el barco y lo pone contra el viento. Lo va a recibir de proa. Lo va a recibir de frente. Es terrible. Y entonces todo sale mal. Todo está mal. Pero la brújula es ese versículo, o esos 3 versículos claves. Y entonces cuando yo miro la historia de Sofonías y la historia de Josías, digo, bueno, hay que volver a ocuparse. Nosotros seguimos ocupándonos. A ver, Sopa de Letras cumplió 10 años. El Ministerio de la Piedad tiene cerca de 30 años. Roca en Vida, ¿qué anda, Piru? Con los 25, 20, 25, por ahí. No es de ahora. Nosotros nos ocupamos siempre. Siempre estuvimos en el mismo lugar. El secreto es sencillo. Por esta causa recibimos los milagros que recibimos. Porque Él se goza de estar en medio nuestro. Aleluya. Aleluya. Y no son experiencias místicas. Son realidades tangibles. Cosas maravillosas. Tremendas. Creer que Dios abre los cielos. Creer que Dios hace maravillas. Creer que Dios rompe toda cadena. Esa palabra de el libro de Sofonías es muy fuerte. Sofonías que profetizó en la época también de Jeremías. Va a decir en el capítulo 2, reúnanse, júntense ustedes, gente falta de vergüenza, antes de ser aventados como paja, que en un día desaparece, antes que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Entonces, que a unos les dice, júntense para que les pueda dar a todos juntos. Y yo, sinceramente, veo que algunos se están juntando con algunos. Y digo, se está cumpliendo la palabra y estos no se dan cuenta a quienes están arrimando. Se arriman porque sienten que tienen poder y no saben que Dios del cielo dijo, es más fácil cuando los bolos están juntos, se hace una chuza. Para los que jugaron alguna vez al bowling saben lo que estoy diciendo, ¿no? Los que jugaron al bowling alguna vez saben, ¿no? Es como hacer una chuza. Juntame los palitos y le pegamos al de adelante y plúmbate todo. Bueno, de eso está hablando. Pero a otro grupo le dice en el mismo capítulo, en el mismo texto, ahí versículo 3, dice, busquen al Señor todos ustedes los humildes de este mundo, los que obedecen a los mandatos, actúen con rectitud y con humildad y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. ¿Cuántos lo reciben? Entonces a uno le dice, júntense, y a los otros le dice, ustedes clamen, que si ustedes claman, la gloria de Dios se va a manifestar. Y entonces nosotros estamos en el medio de esto, tratando de que el pueblo clame, porque sabemos que si el pueblo clama, Dios contesta. Eso.
Y entonces Dios promete una salvación llena de alegría, llena de gozo, de poder. Lea el capítulo 3 desde el versículo 9 al versículo 20 y se va a entusiasmar porque el Señor lo que dice ahí: vengo con gozo, vengo con alegría, vengo con liberación, y lo que viene sobre tu vida es esto. Y escúcheme bien, hija e hijo de Dios, esto no está condicionado a nada. Dios te va a bendecir, sea cual sea la circunstancia. Porque Dios está contigo y es Dios el que te bendice. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces dice la Biblia de una manera bien clara en el capítulo 7 de 2 de Corintios que la razón es la fidelidad. Aún Tito se asombró de la fidelidad y estuvo orgulloso de la fidelidad y la consagración que tenían los corintios. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y en el capítulo 3, en el versículo 13 del capítulo 45 de Isaías dice: yo hice aparecer a Ciro para que triunfe, y yo voy a hacer fáciles todos los caminos. Él reconstruirá mi ciudad y dejará en libertad a mis desterrados, sin exigir pago ni compensación. El Señor Todopoderoso ha hablado. Y yo lo creo con todo mi corazón. Aleluya. Y que lo que viene va a ser fácil. Fácil. Usted dice: pero ¿y cómo, pastor? La situación es peor que nunca. Bueno, Jesús en la cruz, muerto, antes que lo bajaran. ¿Qué podíamos pensar? Considérelo. Pues es el mismo que al tercer día se levantó de entre los muertos. Y que durante 40 días anduvo entre los discípulos haciendo milagros, prodigios y señales, apareciéndose para estar con ellos y mostrarles todo el amor. Y entonces, con esto en el corazón, vamos a recordar la palabra para este año. Una palabra que no necesita mucho decir porque es tan potente. Pero sí tenemos que recordar que Jeremías estaba en un momento muy difícil. Un ruin. ¿Conoce ruines? Si no, le presento. Yo tengo una colección. Que se llamó Hanameel, a quien Jeremías nunca le va a decir mi primo, sino que dice hijo de mi tío, sin versión popular. Amén. Como por la ley era el único que le podía comprar su heredad, lo fue a ver a Jeremías y le dijo: Jeremías, dale, comprame. Jeremías estaba preso. En ese momento estaba en el patio del palacio, pero venía de estar en la cisterna, de haber sido flagelado. Jeremías estaba pasando el peor momento por profecías que él había traído y que ahora se estaban cumpliendo con un sitio de la ciudad de Jerusalén que era brutal, y él también la sufría doblemente porque estaba preso. Y este se quedó con el dinero porque dijo: cuando entren los de Babilonia acá, no valen nada las propiedades porque ellos se van a quedar con todo. Entonces se la vendo, me quedo con 17 siclos de plata. Cuando Jeremías empieza a orar, le dice a Dios: Dios, tú eres poderoso, y con una oración súper respetuosa le habla de todos los prodigios y señales que Dios había hecho, y en un momento le dice: y siendo y sabiendo todo, me hiciste que le comprara ese terreno, porque Dios le había dicho: compráselo. Me hiciste que le comprara ese terreno a Hanameel, hijo de mi tío. ¿Alguna vez por obedecerle a Dios te sentiste de esta manera? Yo me he sentido. Y te sentís el otario más otario de todos los otarios, ¿o no? Y entonces Dios le dice: tranqui, Jere, tranqui. ¿Sabes lo que falta?
Todavía se van a vender y comprar propiedades. Guardate la escritura porque ese terreno va a valer, esa propiedad va a valer cualquier cantidad de dinero. Descansa. Y le dice, bien claro, he aquí yo soy Jehová, Dios de todos, y no hay nada imposible para mí. Palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Aleluya. Se rompen las cadenas de sobre tu vida. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Recibilo, 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 recibilo. Se rompen las cadenas. Él es tu Dios. No hay nada imposible para Él. Él es Dios de... Él es Dios de... Sobre los malos también. Si se arrepienten, recibirán redención. Y si no, también hará justicia. Pasó mi tormenta, llegó la calma, crecer y florecer, frutos del alma, tormentas fuertes borran el camino, májanos altos conducen mi destino, refugio de amor, allí está mi sol, contigo a mi lado, segura estoy, y el amor tan esperado, refugio manso entre tus brazos. Decile a Él, mi refugio, Señor, refugio de amor. Allí está mi sol, contigo a mi lado, contigo a mi lado, seguro estoy, Señor, y recibí su amor en tu vida, y el amor tan esperado,
Gracias, Jesús. Señor, haznos sentir ese abrazo, esas caricias. Queremos estar en tu refugio permanentemente. Llenarnos de tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y ahora, Señor, oír tu voz, la palabra que nos diste, en la certeza que nos dan los años de andar tomados de tu mano, viendo que cada palabra que sale de tu boca se cumple. Háblanos y toca nuestros corazones en ese refugio hermoso en el cual estamos contigo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tome su asiento, amado, amado. Entramos en el tercer trimestre del año. Y la palabra va a ser breve y nos vamos a ir a preparar nuestros corazones y luego orar por nuestras metas. Hablando de metas y de lo que decía Piru acerca del crecimiento, del desarrollo, de los lugares que necesitamos, hay una oración combinada que tiene que ver con, por un lado, la necesidad física que necesitamos, aquello que estamos pidiendo y orando y preparándonos con el plan crecimiento para poder tener esos espacios. Pero específicamente estamos orando por algo muy puntual. Nosotros no hacemos diferencia de edad y muchísimo menos de género. Hemos sido muy criticados a lo largo de los años porque las mujeres en el Centro Cristiano Nueva Vida siempre tuvieron el mismo lugar que los varones. Y para muchos eso es, aún hoy, un pecado capital. Siempre nos ha divertido mucho ese tipo de críticas, ¿no? Pero hay una carga en el corazón muy fuerte. Creemos que se levanta una generación nueva, sin dejar a un lado a las generaciones anteriores, a los que ya peinamos canas o a los que comienzan a peinarlas. Pero creemos que nuestros adolescentes se levantan con todo. Y estamos orando porque, y les transfiero la carga para que estén orando, porque creemos que uno de los puntos claves va a ser también la educación en la palabra, la preparación. El Instituto de Capacitación Ministerial, que todos saben que lo pueden hacer a distancia por las redes, por internet o en forma presencial, pero que podamos preparar a muchos. Porque ya en este momento tenemos lugares que nos reclaman pastores. Y nosotros creemos que los chicos se levantan para ganar una generación nueva y para pastorearlos. Entonces yo lo que estoy orando es que Dios los llame, porque el Señor nos dice, rogad al Señor de la mies que en breve veas a su mies. Ahora, esto no, vuelvo a decir, no tiene una franja etaria. Dios te puede llamar a cualquier edad. Pero en este momento sentimos que algo especial Dios va a hacer con esos adolescentes y con los niños que vienen creciendo para transformarse en adolescentes, pero va a sacar de allí Dios una generación que va a ser transformadora y que van a atreverse a ir a lugares donde nadie se atrevió y van a conquistar cosas grandes.
Y cuento con sus oraciones, porque el deseo nuestro es ese, y concentrar aquí y poder ser o tener en este lugar una gran usina de generación de ministerios que salgan por todas partes a llenarlo todo de Jesús, a predicar nuestro evangelio, que como siempre decimos, es el nuestro, es nuestra interpretación de la Escritura, es nuestra interpretación de las enseñanzas de Jesús. No criticamos a nadie, pero tampoco dejamos que nos critiquen. Y ese es un punto muy claro y un condicionamiento muy claro que le ponemos a todos. Nosotros aceptamos que otros crean de otra manera, pero no permitimos que nadie venga a decirnos cómo tenemos que creer nosotros. Amén. En este sentido, y bajo esto, la palabra de este trimestre está basada en Juan, capítulo 9, versículos 16 y 17. Un momento intenso, una confrontación. Hablamos al principio acerca de la contradicción de pecadores. Acá la vamos a ver. Y entonces aparece y dice la Biblia: algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos y volvieron a preguntarle al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista. ¿Qué dices de él? Él contestó, yo digo que es un profeta. El ciego era ciego y había sido sanado, pero no entendía quién era Jesús. Y esto me trae una reflexión muy fuerte. No hace falta entender quién es Jesús para recibir un milagro de su mano. Por lo tanto, no es necesario que le expliques a la gente el evangelio, que lo entienda, que se encuentre con Dios, que haga la oración del pecador, etcétera, 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 para que reciba un milagro de Dios. Y recibido el milagro puede tener una visión distorsionada de quién es Jesús. Y no hay ninguna clase de problema porque tiene toda la vida para conocerlo, para establecer una relación con Él y poder vivir con Él. Pero no es el ciego el que nos llama la atención, sino la confrontación de los fariseos. Cuando soltamos los milagros de Dios y vivimos el evangelio, nuestro evangelio, encontramos que en los sectores religiosos se produce la contradicción de los pecadores. Y se levantan en contra y vienen a tratar de negar lo que es imposible negar, que son las obras, los frutos de la obra del Espíritu Santo. Y entonces lo que yo veo aquí es precisamente la situación que se genera en nuestra realidad, en la realidad que nos toca vivir, porque viene el poder de Dios haciendo milagros y eso genera críticas. Genera ataques. Algunas veces pensáis, bueno, ahora todo va a ser camino de rosas porque están viendo el poder de Dios y se da la situación contraria. Y en medio de eso uno tiene que decir muy bien, entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué hacemos? Bueno, al principio les hablé acerca de considerar a Jesús. Ahora vuelvo sobre la misma palabra y digo, considere a Jesús aquí. Jesús no habla, Jesús no se expresa, Jesús hace milagros. La expresión, la respuesta es el milagro. Y esto genera una controversia, una discusión, una división, la grieta entre los que estaban allí, porque unos decían, no puede ser de Dios porque viola el día sábado, sanó el día sábado. Fíjese qué importante, el día sábado, para ellos era tremendo, el día sábado. Hoy yo escucho gente que te dice, tenés que guardar el día sábado. Y a mí me quieren convencer que el sábado lo tenemos que guardar y no hacer absolutamente nada.
Muy bien, ya les dije a los que opinan así. Si seguimos así, yo voy a empezar a hacer el rito de la circuncisión. Cuando les hablas de esto, muchos te dicen, bueno, y ahí te dan una explicación que es para reírse un rato, ¿no? Porque todo está bien en el legalismo hasta que tenés que poner el cuero. Cuando tenés que poner el cuero, ahí todo el mundo se esquiva. Y esto es terrible, pero es tan fácil ejecutar sobre los demás, porque ellos no eran ciegos, ellos veían, y entonces ya estaban preparaditos para juzgar a quien sanó a un ciego. Y al ciego le importaba absolutamente nada qué día vivía, a él le importaba que veía. Y cuando le preguntaron, él dijo profeta, porque es lo máximo que él pensó que Jesús era. ¿Estás preparado para entender la controversia y no entrar en ella? Más o menos. ¿Estás preparado para entender la controversia y no entrar en ella? Le pregunté a los varones. ¿Estás preparado para ver la controversia y no entrar en ella? ¿Estás preparada para ver la controversia y no entrar en ella? Ahí va. Están más preparadas las mujeres que los varones. Bien. Entonces, el tema es cómo transitamos ese camino. Y el primer texto que Dios nos puso en el corazón está en Marcos capítulo 16, versículo 7. El ángel dijo, pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Él siempre va delante de nosotros. ¡Aleluya! Él siempre va delante de nosotros. Él siempre va delante nuestro. Él está preparándote el camino y Él va a abrir milagros y maravillas en tu camino para que puedas andar en ellos. No temas, no desmayes, no te preocupes. Dios está contigo. Pero tenés que tener cuidado. ¿De qué? El libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Qué sería descuidar una salvación tan grande? Hay muchas formas de descuidarla. Pero hoy, y de acuerdo a todas las palabras que hemos recibido, basado también en lo que dice Hebreos 12, es entender que la fidelidad a Dios por sobre lo que mis ojos ven, por lo que mis oídos, sobre lo que mis oídos escuchan y por lo que tocan mis manos, es fundamental. En el libro de Hebreos 12:4 dice: todavía no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Y muchos dicen, bueno, pero el pecado. Mire, el pecado que menciona el libro de Hebreos está marcado en aquellos que se vuelven atrás del camino. Dice el capítulo 10 en el final: y si retrocedieren, no agradarán a mi alma, porque es imposible quien ha sido lavado por la sangre de Jesús y se vuelve atrás pisoteando la sangre, pueda volver a acudir al Señor. Y ese es el punto que está tratando el libro de Hebreos. El abandonar al Señor por temores. Hoy el mundo está lleno de temores y según nos dice la Biblia, los días venideros son días difíciles, los días del tiempo del fin, donde vemos manifestaciones permanentemente y los valientes arrebatan el reino de los cielos y bajan a la tierra milagros, prodigios y señales de acuerdo a su gloria.
Y entonces Dios te está llamando a ser valiente. Una mujer valiente, un hombre valiente que le cree a Dios por sobre todas las cosas. Y lo que está diciendo es, mirá, Dios confirma su palabra a través de prodigios, señales, repartimientos del Espíritu Santo. Dios está haciendo diversos milagros. Y lo que Dios quiere, se lo voy a sintetizar. Dios quiere que nosotros seamos de los que guardamos de una manera especial el Evangelio pentecostal. Y digamos, nosotros le creemos a Dios los milagros, los prodigios, las señales. Creemos en todo lo que pasó desde el Pentecostés en adelante. Y creemos que Dios lo va a hacer hoy, aquí y ahora. Que no hay nada que nos pueda detener porque el Dios de la gloria está con nosotros. Que Él está a nuestro lado y nosotros creemos en Él. Entonces nos cuidamos de todo lo que nos quiera apartar de ese estado de ebullición en la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo está haciendo arder nuestra llama permanentemente, donde el fuego del Espíritu Santo está avivado dentro de nuestra vida, porque el avivamiento empieza en nuestro corazón. Aleluya. Y si nosotros tenemos esto muy en claro, Él va delante de nosotros y nosotros mantenemos el fuego ardiendo permanentemente, entonces tenemos una consecuencia que es extraordinaria. Dice el libro de Isaías, capítulo número 35, versículos 5 al 10. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en él. Dígalo más fuerte, en él. No en medio de la catarata, en medio del río torrentoso. No. En él. Aleluya. ¿Te sentís en un desierto? Estás en el domicilio exacto donde va a nacer la gloria del poder del Espíritu Santo. Ese es el lugar. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y torrentes en la soledad. ¿Te sentiste sola? ¿Te sentiste solo? Vienen torrentes de vida en medio de tu soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la modada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí, aleluya, calzada y camino, y será llamado camino de. Aleluya, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con él. ¿Quién? Jesús estará con nosotros. El que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y habrá allí león, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y acá viene. Y los redimidos de Jehová volverán. Aleluya. ¿Cuántos están viendo venir a muchos que se apartaron? Y que tienen a Jesús en el corazón, pero tienen heridas en su alma. Y Dios los está llamando. ¿Cuántos los ven venir? ¿Cuántos los ven venir? Y los redimidos de Jehová volverán. Y aquellos que todavía no conocen al Dios Redentor van a venir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y vendrá nación con alegría, gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aleluya. Amén. Hay poder de Dios en estos días. ¿De qué me tengo que preocupar? De saber que Él va delante mío y que yo tengo que cuidar ese poder pentecostal, ese fuego, esa gloria, renovarme en el Espíritu permanentemente. Y Dios trae un camino nuevo por donde vienen los redimidos, por donde vienen aquellos que están buscando a Dios. Dios trae bendición y gloria sobre tu vida. Recibilo ahora, recibilo ahora. Y si estás en la soledad, si estás en medio del desierto,
ese es el lugar. Dios te va a bendecir. Señor, estamos delante de tu presencia y queremos, Señor, ahora que tú transformes nuestras vidas, que pongas nuestras vidas en tus manos, Señor, y nos saques de todo aquello que nos pueda estar, Señor, haciendo, Señor, dejar de estar ardiendo en el espíritu. Todas aquellas depresiones, angustias, problemas, sácalas ahora de nuestra alma, sácalas ahora de nuestro corazón, saca de nuestra alma todo lo que puede estar dañando nuestras vidas y nos declaramos libres por medio de tu sangre, nos declaramos libres por medio de tu poder. Ahora, Señor, rompe las cadenas, ahora, Señor, rompe las ataduras, ahora quiebra todo lo que puede estar dañando, todo lo que puede estar perturbando, todo lo que puede estar perjudicando la vida de tus hijas e hijos, y levántalas, levántalos llenos de gloria, llenos de poder. Señor, aviva el fuego del don que está en ellos, Señor, avívalo en el nombre de Jesús. Ahora el Espíritu Santo, Señor, venga sobre nuestras vidas, renueve nuestras lenguas, renueve nuestro entusiasmo, renueve nuestra visión, renueve nuestro corazón, porque, Señor, tú siempre vas delante nuestro a todas partes, y la gloria de tu Espíritu Santo nos acompaña a nosotros permanentemente en nuestras vidas. Nos lo dijiste, no nos dejaste huérfanos, enviaste sobre nosotros el Espíritu Santo y nosotros estamos agradecidos por ello. Por eso ahora queremos caminar sabiendo que tú vas adelante, que nosotros vamos detrás, pero dentro nuestro tu fuego está ardiendo y nos conduces a un sendero de gloria donde la presencia tuya se manifiesta con poder. Y Ramabaya aquí alabadara Ishaya. Aleluya. Aleluya. Barre todo lo que pueda estar dañando los corazones, toda tristeza, todo gemido, sácalo, Señor. Dice tu palabra allí: huye la tristeza, huye el gemido de la vida de mi hermana, de la vida de mi hermano, de mi vida. Se va ahora. Renunciamos, Señor, a toda tristeza, a toda amargura, a toda depresión, a toda clase de ruina, de fracaso, de dolor que nos cautivó el alma, que nos ató la mente, que encerró nuestros sentimientos, y nos declaramos libres por tu sangre para ver milagros y milagros extraordinarios, porque nuestras vidas en tus manos va a florecer. Amén, amén y amén.